Entramos al primero de los módulos de intervenciones familiares. Ya nos apartamos un poco de la evaluación familiar, aunque la vamos a utilizar, pero aquí nos vamos a enfocar un poco en las intervenciones. En este primer video vamos a revisar la lógica que tiene la intervención y vamos a hablar un poco sobre intervenciones breves. En ese sentido, debemos recordar que los elementos que vamos a enfocar se pueden utilizar tanto en terapia de pareja como en familias nucleares o como también en familias extendidas. Es indistinto. Bueno, cuando hablamos de terapia familiar debemos recordar y debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, debemos recordar todo el fundamento teórico, que son básicamente los primeros módulos que vimos, donde están todos los aspectos relativos a los conceptos generales que debemos manejar sobre familia y sobre las teorías que definen la dinámica familiar. En este caso de nuestro diplomado nos enfocamos en los aspectos de terapia sistémica, de tal forma que para efectos de evaluación y de abordajes vamos a utilizar esos elementos teóricos. En segundo lugar, el ciclo vital familiar, con cualquiera de los aspectos teóricos que se manejen. En tercer lugar, la perspectiva de género, que esto está cobrando mucho auge en la actualidad, así como también los aspectos relacionados con los derechos, que en algunos países pues hay más bagaje teórico y en otros menos. Sin embargo, a nivel internacional también está cobrando mucha importancia. También a la hora de hacer intervenciones debemos conocer el constructo teórico o la conceptualización que tienen los miembros de a qué le llamamos familia. Recuerden que hay teorías que hablan que familia son las personas que básicamente descienden de una pareja y que los aspectos o las personas que son digamos parientes en segundo grado o los por ejemplo los abuelos serían familiares, pero eso es el aspecto teórico académico. Hay que ver cuáles son los aspectos teóricos que manejan los miembros de la familia que estamos evaluando. También los métodos e instrumentos de evaluación familiar, cualquiera de todos los que hemos visto que ustedes utilizan, es importante tener claridad de cuáles vamos a utilizar y por qué. El contexto de la intervención, es decir, es muy diferente si estamos hablando que vamos a hacer una intervención en el primer nivel o en el tercer nivel, por ejemplo, o si vamos a hacer una intervención puramente comunitaria. Van a ser aspectos diferentes los que se van a tomar en cuenta. Y también las destrezas terapéuticas sistémicas que tenga el profesional con el que están trabajando. Recuerden que un médico de familia tiene muchísimas ventajas en el sentido que pues tiene todo el componente médico, ¿no? Y se le suma todos los aspectos de terapia familiar, a diferencia de otros profesionales que no tienen conocimiento médico y que eso de alguna limita la forma de hacer abordajes. Así es que como médicos de familia tienen esa ventaja. Bien, existe una gran cantidad de modelos en terapia familiar y nosotros acá pues solo retomamos un par de ellos
para efectos de la evaluación. Sin embargo, ustedes deben saber que hay muchísimos más modelos de abordajes. Por eso es que les hemos dejado los libros completos en las carpetas de bibliografía. Sin embargo, aquí vamos a hacer referencia a algunos aspectos muy generales. Ahí tienen en su pantalla algunos de los modelos y básicamente nosotros en este momento vamos a hablar de la terapia familiar breve en cualquiera de sus modalidades. En el libro base que estamos ocupando hay dos modelos de terapia breve. El modelo original con el que nació la terapia breve y luego hay un modelo modificado. Entonces ahí están los dos capítulos para que los puedan revisar. Igual no están el resto de modelos de terapia por si alguno cree que se puede adaptar a su trabajo algún otro modelo. Independientemente de cuál ocupen, lo importante es que siempre nos basemos en un modelo a la hora de hacer intervenciones. Para entrar en detalle entonces sobre la terapia familiar sistémica breve, vamos a revisar los elementos teóricos más importantes y bueno, vamos a dejar para un segundo video ya elementos muy puntuales sobre los abordajes que se hacen. Pero vamos a ver los principales aspectos. Quizás lo primero es que la terapia breve nace como iniciativa de muchísimos profesionales que se dedicaban al trabajo de terapia familiar, pero que de alguna forma veían muy extenso el trabajo con las familias. Incluso algunos de ellos, por las características propias de la familia, tenían que extenderse por años en terapia familiar y algunos tenían terapia de carácter permanente. Sin embargo, habían otros que decían que se tenía que trabajar sobre problemas puntuales y por lo tanto no se podía extender por mucho las intervenciones que se hicieran. En ese sentido, hablamos de terapia breve y el libro menciona que una terapia breve va a estar compuesta de alrededor de 14 y hay libros que llaman 20 sesiones, tomando como promedio una sesión semanal. Como vamos a ver, es importante desde el principio dejar claro algunos elementos de la terapia para que todo el mundo en el encuadre se vaya enfocando acerca de qué vamos a trabajar. Esto debe estar amarrado también a los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, alguien quiere usar la rejilla diagnóstica. Recuerden que para la elaboración de la rejilla se hace importante que trabajemos sobre un problema específico. Es decir, no podemos dejar la rejilla abierta, porque si no sería interminable los elementos que hay que ir anotando, sino que los elementos que anotamos en cada uno de los parámetros están determinados por el problema que estamos analizando. Aquí también, cuando hablamos de terapia breve, hacemos tratamiento o abordajes sobre un problema específico que debemos definir. Y bueno, así nace la terapia breve. Tiene principios. Vamos a revisar dos de los principales principios con los que se maneja la terapia breve. El primero es la ética del modelo. Se refiere a que el terapeuta debe hacer cambios o debe promover cambios dentro de la familia, pero debe tener claro que por mínimo que sea el cambio, debe ser el mejor cambio posible, buscando el máximo beneficio para la familia. En ese sentido, esta terapia deja bien claro que va a ser un poco más directiva la misma, a diferencia de otras terapias como por ejemplo la terapia
psicodinámica, que es menos directiva y va dejando un poco más a que las personas vayan descubriendo los pasos que van a ir dando. Aquí, como tenemos limitado el espacio de sesiones y de tiempo, entonces de alguna forma se vuelve un poco más directiva los abordajes. Por ello es importante que desde el principio se vayan definiendo cambios, pero el terapeuta debe tener claridad de cuál cambio va a ser mejor hacer y tener claro también que por mínimo que sea el cambio, siempre debemos buscar que ese produzca en la familia el máximo beneficio posible. En segundo lugar, es responsabilidad del terapeuta orientar a ese cambio. Es decir, no solo vamos a cambiar, por ejemplo, la afectividad en la familia, sino que de qué forma se va a cambiar es responsabilidad del terapeuta. Como les dije, es una terapia muy dinámica, muy dinámica. Y por ello es importante que el terapeuta tenga la mayor cantidad de bagaje de conocimientos, puesto que un cambio puede afectar en diferentes áreas. Por eso es que les he mencionado que es ideal para médicos de familia, ¿verdad? Que tienen conocimientos de aspectos psicológicos, una gran cantidad de aspectos médicos y bueno, son los ideales para ese tipo de terapia. Un segundo principio son los conceptos fundamentales del modelo. Esto se refiere a, en primer lugar, la focalización de la interacción presente de conductas observables. Eso quiere decir que hay que concentrarnos en conductas puntuales, no en todo, sino que en las conductas que, a juicio del terapeuta, pueden ser modificadas y eso provocar cambios en beneficio de la familia, o lo contrario, ¿verdad? Aspectos que hay que modificar para crear nuevas conductas que sean las que produzcan beneficio notable a la familia. También las intervenciones deliberadas pueden alterar el sistema vigente. Recuerden que en algún momento hemos hablado que las familias funcionan como un sistema, que por un lado es un sistema cerrado, pero por otro lado es un sistema abierto, ¿no? Recuerden que existen los conceptos de subsistemas también y de suprasistemas. Cuando hablamos de suprasistemas estamos hablando ya de la familia como un sistema abierto. Y cuando hablamos de subsistemas estamos hablando de aspectos donde la familia se cierra más. En ese sentido, las intervenciones que se hagan sobre cualquier aspecto del sistema va a alterar a todos los otros aspectos, aunque estemos hablando que sean aspectos cerrados, porque ya dijimos que tiene un aspecto que es abierto y el otro que es cerrado. Para poner un ejemplo de todo esto, imaginemos que tenemos una persona con diabetes. Sobre eso vamos a trabajar. Lo primero es definir un problema. Sobre esa persona que tiene esa condición médica vamos a definir un problema específico. ¿Y qué es un problema? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Es una dolencia concreta que refieren alguna o algunas personas. Se trate de quién lo porta o no. Eso quiere decir, en el caso de esa familia donde hay personas con diabetes, puede ser que el problema esté representado por la persona que sea diabética, o puede ser que no, puede ser que el problema esté suscitado por el resto de personas. No se trata de simplemente una conducta ordinaria entonces, sino que es una conducta indeseada. Vean, acá ya nos están diciendo que un problema, por lo general, en nuestro caso, que se trata de terapia sistémica, lo vamos a definir como una conducta. Eso es un aspecto importante que no debemos olvidar. Un problema, una conducta. Ahora sí, veamos el ejemplo. Se trata de una mujer adulta mayor, ya dijimos, con diabetes,
que mantiene niveles altos de glicemia. Estamos hablando de niveles de entre 400 y 600 miligramos por decilitro. Estos niveles de glicemia se deben a la mala adherencia que tiene el tratamiento y a una dieta inadecuada. El problema para sus familiares se presenta cuando tiene síntomas o complicaciones, es decir, cualquiera de las complicaciones que se deriven de esto, ¿no? Esta persona pues tiene que ser llevada por su familia a un centro médico, y aquí es donde la familia lo que ve es los síntomas de la paciente y vuelcan la exigencia al médico para que controle estos síntomas. La familia no está viendo la conducta inadecuada, que sería no adherirse al tratamiento y tener la dieta inadecuada. Ellos solo están viendo los síntomas y las complicaciones, y esa es la exigencia al médico. En ese sentido, el médico tiene que provocar cambios no sobre los síntomas, no sobre las complicaciones, sino sobre la mala adherencia y la dieta inadecuada. Sobre eso es que deben dirigir la terapia. Y para eso el médico debe preguntarse siempre, ¿no?, ¿cómo explicamos la presencia o la persistencia de este problema? ¿Dónde reside el cambio o la solución a los problemas? Recuerden, estamos viendo a la familia desde un punto de vista sistémico. Y aquí tenemos que ver si no hay chivos expiatorios, si no hay, por ejemplo, no estamos frente a una familia con reglas secretas, si no tenemos, por ejemplo, que están viviendo un mito de repente, si no hay triangulaciones patológicas, bueno, todos los elementos teóricos que ya vimos. El médico tiene que hacer su análisis y con base al análisis que haga del problema, usando todos los elementos teóricos, se propone hacer una evaluación familiar con cualquiera de los instrumentos que ya vimos. Y ya con los elementos que el instrumento de evaluación le va a dar, entonces hacemos la propuesta del cambio. Y entonces los pasos son, primero, definir el problema, que ya dijimos que es una conducta, no es un signo ni es un síntoma, ¿no?, sino que es una conducta. Claro que algunos libros ustedes van a encontrar que les van a decir que la conducta es el síntoma, y están en lo correcto. Pero para hacer la diferencia y para no confundirnos, vamos a diferenciar acá el síntoma de la conducta. Y entonces nos vamos a tratar de enfocar en la medida de lo posible siempre a la conducta. En segundo lugar, debemos hacer un diagnóstico del circuito de mantenimiento del problema, y aquí es donde nos hacemos ayudar por los instrumentos de evaluación. Todo lo que hemos estado viendo en estos meses sobre los circuitos de evaluación. Luego tenemos la implementación de las intervenciones específicamente terapéuticas, luego la evaluación y corrección del proceso terapéutico, y luego el cierre de la terapia. Quiere decir que estos elementos los tenemos que hacer en esas 16 o 20 semanas de tratamiento, como lo hemos venido estableciendo desde el principio. Nuevamente nos decimos, debe tratarse el problema y no el síntoma. Aquí tenemos ya de forma gráfica otro ejemplo. Tenemos una familia disfuncional donde hay violencia intrafamiliar, y tenemos que uno de los miembros de la familia tiene síntomas mentales. En este caso tenemos una persona que está con tristeza, pero ese es el síntoma que vamos a ver. Debemos ir más atrás, ¿no? Debemos saber cuál es la conducta que ha desencadenado este síntoma. Y en este caso, pues la conducta que lo propicia es la de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, hay que ir a evaluar esa familia e identificar los elementos que están propiciando esa violencia, y luego de eso hacer la propuesta de intervención.
Esa propuesta de intervención debe tener los siguientes objetivos. Número 1, aliviar o eliminar los síntomas. Vean, no es que no vamos a trabajar sobre los síntomas. Sí, vamos a trabajar sobre ellos, pero no es lo más importante. Número 2, vamos a hacer una comprensión de elementos que determinaron la compensación con los elementos teóricos propios del modelo el modelo sistémico de entender a las familias. Esos conceptos vamos a utilizar para tener una mejor comprensión de qué es lo que está determinando que la familia siga en este proceso y que hace que sus miembros se terminen enfermando. Luego vamos a proponer modificación de actitudes frente al problema. Esto es bien importante. Cómo cada uno de los miembros se enfrenta al problema que nosotros hemos identificado. No que ellos están identificando, el que nosotros hemos identificado. Luego tenemos una restauración del funcionamiento anterior a la crisis, evitar recaídas ante problemas semejantes. Para todo esto hay estrategias específicas. Y el incremento de la tolerancia a situaciones de estrés. Esos van a ser los objetivos principales de la terapia. Ahora, en este video, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver, son 3 aspectos importantísimos. Antes de entrar a ver ya para la próxima clase, aspectos específicos de terapia. Pero aquí, ¿hacia dónde vamos a dirigir la terapia? Número 1, a trabajar la percepción. Claro, nosotros ya sabemos qué percepción tiene cada miembro de la familia y la familia completa, porque ya aplicamos los instrumentos de evaluación. Ya hicimos entrevistas y ya sabemos cómo cada uno de sus miembros está viendo el problema. Cuando hay discrepancias en esa forma de ver el problema, pues vamos a utilizar algunas herramientas para unificar esa percepción. Ese primer trabajo es de lo más importante que hay y hay que graduarlo a la hora de hacer intervenciones. Hay que irlo graduando porque recuerden que se trata de una terapia breve, no tenemos mucho tiempo. Así es que hay que utilizar herramientas que nos ayuden a hacer a trabajar esta percepción lo más rápido posible. De repente van a haber familias en las que un miembro no quiere cambiar su percepción, aunque se dé cuenta que está equivocada, pero que no la quiere cambiar porque está cómodo con esa percepción, digamos, o le conviene más mantener esa percepción. O hay personas que, tal vez por otras condiciones propias, no pueden comprender otro tipo de percepciones. En ese sentido, debemos de tomar también decisiones a la hora de hacer terapia y puede ser que de repente decidamos dejarlos fuera de los cambios que vayamos haciendo. O puede ser que ustedes decidan aislar a este miembro y trabajar con él de forma individual. Todo eso es válido. Incluso hay otros manuales, por ejemplo, con ustedes ya vimos León y Castilla, que son un poco más radicales y que dice, por ejemplo, en el caso de que se trate de familias que se mantienen en demasiada disfuncionalidad por percepciones diferentes, pues León y Castilla en algún momento propone que parte del proceso sea tocar el tema de la separación familiar, ¿verdad? En el entendido que las familias van a estar mejor de esa forma. Entonces, esta es la primera gran dirección del trabajo, ¿no? Trabajar la percepción. Una segunda dirección es trabajar los mecanismos de afrontamiento de problemas que tiene la familia. Acá, igual, hay varias clasificaciones. Podemos ocupar cualquiera de ellas. Pero una de las más útiles que hay y de las más sencillas que hay es la que divide los mecanismos de afrontamiento de problemas en 3 tipos. En primer lugar, los mecanismos que afrontan los problemas
que va dirigido al problema. Es decir, las familias desarrollan conductas que van directamente dirigidos a solucionar el problema. Por ejemplo, tenemos que hacer un trabajo y, por ejemplo, no queremos hacerlo porque nos acabamos de enojar con alguien o estamos tristes por algo. Si el problema es hacer ese trabajo, entonces actuar sobre ese problema sería directamente ponerse a trabajar. Por ejemplo, si van para una defensa y se les pinchó la llanta del carro, pues actuar directamente sobre el problema sería, mi problema, alguien podría decir, es la llanta pinchada, pero no, el problema ahí es llegar a tiempo a su defensa. La llanta pinchada es un obstáculo. En ese sentido ustedes deciden, ¿no? ¿Llevan suficiente tiempo para cambiar la llanta? ¿O se agotó el tiempo y deciden dejar el carro ahí e irse en taxi o irse en otro medio de transporte? O llamar y pedir que los esperen unos minutos. Bueno, recuerden, enfocarse sobre el problema es importante. Entonces, esa es la primera forma de afrontar el problema, ¿no? La segunda forma es la que va dirigida hacia la emoción. No resolvemos el problema, sino que solo controlamos nuestra emoción. Por ejemplo, la persona que está cansada o triste toma algún medicamento para dormir y soluciona el problema de la emoción, pero no el problema que tiene enfrente, ¿no? Igual, la llanta pinchada, nos enojamos y de enojados, digamos, empezamos a llorar. Bueno, esa forma de reaccionar es dirigida hacia la emoción que estamos sintiendo, no resuelve el problema. Y en tercer lugar, tenemos la que se llama enfocada en la emoción menos funcional. Recuerden, menos funcional. Esa se parece a la segunda en el sentido de que no se enfoca en el problema, sino que se enfoca en la emoción, pero siendo menos funcional, lo que hace es que las personas no solo no resuelven el problema, sino que se meten en un nuevo problema. Por ejemplo, para resolver un problema empiezan a tomar bebidas alcohólicas o empiezan a usar drogas o se pelean con alguien o le gritan a la familia o golpean a alguien, ¿verdad? Eso es enfocarse en la emoción, pero se vuelve menos funcional en el sentido de que no solo no resolvemos el problema, sino que nos meten en un nuevo problema. Bueno, y la tercera dirección, recuerden, estas son direcciones acerca de cómo abordar la terapia. La tercera dirección es la movilización de la red de apoyo social. En esto sí son expertos, ya saben cómo hacer por su trabajo comunitario, ¿verdad? Ahí va a depender también mucho del problema que tenga. Por ejemplo, en el caso de la persona diabética, pues tenemos promotores de salud que nos pueden ayudar a adherirnos al tratamiento, o si se hace visita familiar, como en el caso de los ecos, o tenemos alguna otra herramienta, o tenemos familiares que nos pueden apoyar, o tenemos grupos, ¿no?, de autoayuda a los cuales la persona puede ir. En fin, todo lo que nos pueda servir de apoyo específico para resolver el problema. Estas tres direcciones, entonces, la que se refiere a trabajar la percepción del problema, el problema, insisto, que nosotros hemos definido. En segundo lugar, los mecanismos de afrontamiento de problemas. Y en tercer lugar, la movilización de la red de apoyo, van a ser los tres pilares básicos de la terapia breve. Ahora, en la próxima clase nos vamos a enfocar un poco en algunas tareas específicas.
¿verdad? Que algunas de ellas se pueden ocupar en terapia breve, pero en su mayoría se enfocan en terapia profunda. Muy bien, con esto terminamos la clase, el video de ahora para esta unidad. Les dejamos ahí los libros para que complementen con la lectura y vayan tratando de aplicarla en los casos, ¿no? Y recuerden que los esperamos siempre en la consulta para seguir evaluando familias. Nos vemos en el otro video.